Seguimos sumando elementos para seguir confirmando esta frase: el interior desigual. Hemos planteado el tema de los combustibles, pero no iguala al tema de la energía eléctrica. Un ingeniero de la Universidad Nacional de Río Cuarto, docente de la carrera de Ingeniería, Claudio Raineri, le damos la bienvenida. Claudio, realizaron un estudio comparativo y en algunos casos en Córdoba estamos pagando un 200% más de energía. Y depende contra quién nos comparemos. A ver, lo de estudio por ahí suena un poquito ampuloso. En realidad lo que hicimos nosotros fue bastante básico y lo venimos haciendo desde hace un tiempo, desde los últimos 3 años. Que es básicamente decir, un ciudadano cordobés, un usuario residencial cordobés, consume más o menos unos 200 kilovatios hora por mes. Sí. Entonces lo que dijimos fue, a ver, veamos qué pasa si ese ciudadano cordobés vive en otro lugar, vive en San Luis, en Catamarca, en Buenos Aires. ¿Cuánto pagaría por exactamente ese mismo consumo? Y entonces, eso es lo que muestra ese grafiquito que tiene unas barritas azules. Sí, ahí lo vamos a poner y que intenta compararnos con el resto de los... A ver, esas empresas que están incluidas ahí, dice por regiones, por Santa Fe, San Luis, San Juan, y cuál es la empresa encargada de la distribución en esos lugares. Eso representa el espectro de 75 y el 80% de todos los usuarios residenciales del país están siendo atendidos por esas empresas. Y ya, ahí, así a simple vista vemos que la más alta de todas. La más alta de todas es la que dice PEC Córdoba. Efectivamente. Y lo que estamos viendo ahí, que depende contra quién nos comparemos, si nos comparamos con el valor medio, estaríamos prácticamente en el doble del valor medio que da esa curva, de lo que pagaría, de lo que paga la mayoría de los usuarios residenciales un kilovatio hora. A ver, en porcentaje, ¿cuánto sería, Claudio? El 100%, digamos, estaríamos casi que un 100% por encima del valor medio de toda esa empresa. 2 cuestiones. Esos números que están ahí no tienen en cuenta los impuestos y las tasas. O sea, no tienen sumado el IVA, las tasas municipales, con lo cual habría que sumarle algo así en Río Cuarto, por ejemplo, como un 31%, y eso daría cerca de... 31% más. Claro, de unos cerca de 11 pesos el kilovatio hora, ¿no? Para un riocuartense. Nos pusimos esto del IVA y de los impuestos porque no en todos lugares, el IVA sí es el mismo en todos lados, pero muchas veces las tasas no son iguales. No. Lo que hicimos también en todo caso fue, atendiendo a que estos precios surgen a partir, a ver, ¿qué hacen las distribuidoras? Compran energía en el mercado eléctrico mayorista y la venden, o sea, la trasladan desde un punto hasta los medidores de nuestras casas. Sí. Entonces, en general, mayoritariamente las empresas distribuidoras compran la energía a un valor que es esencialmente el mismo. Ajá. Y hoy en día ese valor es aproximadamente 2 pesos. 2 pesos. Claro, entonces lo que hicimos fue restarle a ese cuadrito anterior esos 2 pesos. Bien, ¿y qué cantidad de energía? Eso depende, cada empresa compra la necesaria para abastecer a sus clientes. Bien. ¿No? Pero en el caso del residencial, de los usuarios residenciales, más o menos el valor es de 2 pesos el kilovatio hora al que el mercado eléctrico mayorista le vende la energía a la distribuidora. Y entonces la distribuidora nos cobra algo que se llama técnicamente el valor agregado de distribución para llevarnos la energía desde ese punto de medida hasta el medidor de nuestras casas. Entonces ahí pasamos a intentar mostrar un primer paso de dónde estaría la diferencia, porque insisto, las distribuidoras compran básicamente la energía al mercado eléctrico mayorista a más o menos el mismo precio. Y entonces ahí esa diferencia se agudiza, digamos, porque justo da que la empresa de Catamarca está al lado de Córdoba y entonces ese valor agregado de distribución de Córdoba es 5,5 veces prácticamente mayor que el de Catamarca o varias veces, 2 o 3 veces mayor que el de cualquier otra de esas distribuidoras. ¿Y qué pasa? Que es tan alto, tanta la diferencia. A ver, nosotros no tenemos elementos, solamente tenemos elementos para decir acá hay algo que no cierra. Básicamente, a ver, ¿qué podemos hacer nosotros? Comparar cantidad de usuarios que tiene cada una de esas empresas, cantidad de líneas, de transformadores, la densidad con la que los usuarios están. O sea, no es lo mismo tener, por ejemplo, 500.000 usuarios alrededor de la circunvalación de Córdoba que tener 100 usuarios en esos 400 o 500 kilómetros cuadrados. Eso hace que en general, por la cuestión de economía de escala, eso resulte más barato tener esto que digo, 500.000 y no 200 usuarios, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunos indicadores que nos permiten inferir, o por lo menos tener serias dudas,
¿de qué manera se justifica esa diferencia de precios? De todas maneras, nosotros no conocemos los números de las distribuidoras, ni de la local, ni de las nacionales, como para que nos permitan decir, no, el problema es que EPEC tiene muchas camionetas, o de que EPEC tiene muchas pérdidas. Eso a nosotros nos excede. Solamente lo que hacemos es advertir de esta situación. ¿No? Claro. Y uno, como usuario, se siente indefenso. Porque, ¿qué haces? ¿Dónde vas a comprar energía? Es que efectivamente, a ver, aquí entramos en otro escenario, porque también a veces evaluamos de que por ahí pueden existir funcionarios, defensores del pueblo, diputados, ministros, que en principio ignoran esta situación. A ver, ¿por qué? Porque como lo dijiste en un principio, por ejemplo, hay funcionarios preocupados porque en Córdoba pagamos un 5, un 6, un 7, un 8, un 10% más la nafta que en Buenos Aires. Pero acá estamos pagando un 200%. Claro, claro. Entonces, digamos, si uno está preocupado por ese 10%, medio que naturalmente debería estar un poquitito más preocupado por ese 250%. A ver, y te doy un ejemplo adicional, digamos, de que estamos hablando de dos cuestiones muy distintas. El combustible líquido, esencialmente lo usamos para el transporte, y la electricidad. La electricidad a esta altura del desarrollo de la humanidad pasa a ser un derecho, ya es prácticamente un derecho humano, ¿no? De hecho, está dentro de los derechos humanos emergentes. Sí, sí. Ni hablar de los electrodependientes, bien, por ejemplo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Y te voy a tratar de dar un ejemplo. Estás una semana sin nafta, ¿no? Bueno, no podrás venir al trabajo en coche. Te vendrás en bici. Venir en bici, en colectivo. Te podrás venir caminando. Sí. Te podrás venir, no sé, de alguna forma te venís al trabajo y vas a poder hacer la mayoría de tus actividades. Sin embargo, si estás sin electricidad, no podemos hacer nada. No te vas a poder informar. No vas a tener acceso a la televisión, no vas a tener acceso a la radio, a internet, no te va a andar el módem, no vas a poder cargar el celular, no vas a poder estudiar. Tus hijos, nuestros hijos, no van a poder estudiar después de las 7 de la tarde porque no va a haber más luz natural. No vas a tener la posibilidad de acceder a un vaso de agua fresca en la heladera. Claro. Entonces, digamos, este escenario es totalmente distinto y es lo que en principio uno pretende advertir a quienes le corresponde, a quienes le cabe el sallo, digamos, de que tomen alguna actitud respecto de esta situación, porque evidentemente los cordobeses estamos seriamente siendo perjudicados, ¿no? Claro, ahora esto nos deja con una sensación de impotencia, porque a veces es complicado hasta leer la factura. No sabemos cómo leer la factura. Entonces, ¿cómo vamos a reclamar? Bueno, cuando no tenés la posibilidad de opción, porque si yo elijo dónde comprar este par de anteojos, ¿sí? Claro. Pero acá, ¿cómo hacemos? No, usted acá en este esquema, en la forma en que... Cordobeses, ¿cómo hacemos? En la forma, no solo los cordobeses, claro. Los cordobeses, el San Juan, y por eso, inclusive, a ver, nuestra Constitución Nacional dice específicamente, por ejemplo, en el artículo 42, habla de los derechos que tenemos como usuarios de servicios públicos a accederlos a través de una forma, de un criterio equitativo, ¿no? O sea, no solo la Constitución, sino precisamente la Ley de Energía Eléctrica se refiere a todas estas cuestiones porque efectivamente somos usuarios cautivos. Entonces hay toda una serie de instancias que deberían, de hecho, posiblemente, no sé, el Ente Nacional Regulador de Electricidad debería haber tomado, por ejemplo, cartas en el asunto, digamos, ¿no? Al ver estas disparidades que precisamente están especificadas, digamos, acerca de la equidad, o equidad con la que debemos recibir este servicio los ciudadanos argentinos. Y ustedes hace tiempo que vienen haciendo en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, estas mediciones. Claro, nosotros, a ver, hace 3 o 4 años que lo venimos haciendo. Lo que sí, a ver, esto lo hemos publicado a nivel interno, lo hemos comentado a nivel interno. Lo que en todo caso pasó en esta instancia básicamente son dos hechos. Primero que nunca en Córdoba estuvimos tan distanciados de otras provincias vecinas. Hoy picamos muy en punta, estamos muy por encima. Me gustaría más, iba a pedir de vuelta el primer gráfico, claro, para que nos leas otras... Sí, y en todo caso, a ver, que vemos dos cuestiones. Sí. De que, por lo que uno escucha, es muy probable de que estas tarifas queden congeladas en los próximos 10 días, digamos, ¿no? Y si quedan congeladas en este esquema, los cordobeses quedamos muy mal parados, digamos, ¿no? Y, a ver, la otra cuestión, ¿por qué nos estamos refiriendo siempre específicamente, en este caso, a los ciudadanos, a los usuarios residenciales? Entendemos precisamente, y tal cual lo expresaba recién, que somos los que más desprotegidos estamos, claro, y que muchas veces no tenemos una capacidad técnica para interpretar qué es lo que nos están cobrando. Claro. Por ahí un usuario comercial, un industrial,
tiene la posibilidad de acceder a una organización que los agrupe y que efectivamente haga este tipo de reclamo, digamos. Mirá, ¿no? Con Buenos Aires, por ejemplo. Sí, sí. Hay una diferencia de dos puntos. Ahí estamos casi en el 250% de comparado de con Buenos Aires. Sí. 250%. Sí. Yo te diría que te imagines, Vanina, que esto es más o menos como que el litro de nafta en Buenos Aires vale 60 pesos y acá costará 150. Claro. Lo que pasa es que no hay carteles en la ruta que dicen, estaciones de servicio, que dice acá el kilovatio hora vale tanto y acá vale tanto, digamos, ¿no? Bien, y ustedes que son ingenieros, ¿qué imaginan? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta diferencia? No, en eso no tenemos elementos para emitir juicios sobre eso. En todo caso, insistimos con esta cuestión. Digamos, lo que nosotros advertimos de que debería haber alguna instancia, dije recién, de Defensoría del Pueblo, ministros, diputados, provinciales, nacionales, que deberían tomar cartas en el asunto. Y nadie toma. Pero uno escucha por ahí que hay gente que está preocupada, por ejemplo, porque la nafta vale un 10% más. A ver, estamos en un caso donde, que hace movimientos, hace consultas, y creo que es el momento para que también prestemos atención a esto, ¿no? Bien. Que no es nuevo. El estudio de ustedes está a disposición, si alguien decide tomar cartas en el asunto. Insisto, lo del estudio es demasiado ampuloso. Bueno. Es cuestión de bajar tarifas y hacer una planilla Excel con un par de sumas y multiplicaciones. Bien, muchísimas gracias. De nada. Cierre comercial.